Bueno, muy buenas tardes a todos. Hacía mucho que no nos veíamos las caras por aquí. Soy Elba Agulló, del Departamento de Comunicación de la Asociación Sociocultural ASCM, y os damos la bienvenida a un nuevo tutorial para tratar de romper la brecha digital especialmente existente en el colectivo de personas con discapacidad. Hoy vamos a ver cómo realizar compras solidarias a través de la plataforma wapsi.org, que es la que estáis viendo en la pantalla del ordenador, y la particularidad de esta plataforma es que opera con más de 240 tiendas en las que podremos realizar compras de todo tipo, desde alimentación de animales, hasta ropa, hasta elementos deportivos, hasta reservas de viajes, etcétera. Un largo sinfín de productos de diferentes categorías y realizar una aportación un tanto por ciento que esas empresas destinan a ASCM sin que el producto nos vaya a suponer más coste. Con lo cual, pues es una ventaja, ¿no? Y debemos tener pues a Wapsi siempre en nuestra mente a la hora de realizar compras online. Este además es un tutorial muy sencillito, no es tan complejo como otros que hemos visto, como por ejemplo por realizar donativos a través de Bizum, que veíamos que tenía muchas particularidades. Este es muy sencillo, vamos a tener dos opciones que os vamos a explicar, con registro o sin registro, y cualquiera de nosotros cuando hagamos una compra nos vamos a poder acordar de la ASCM. Así que sin más, vamos con la explicación. Muy bien, vamos al lío. Vamos a aprender en este caso cómo realizar compras solidarias a través de la plataforma wapsi.org. Es muy sencillo, vamos a tener dos formas de hacerlo, bien registrándonos y descargándonos un facilitador de compras solidarias, que es una extensión de Google Chrome, o bien accediendo sin registros y sin instalar nada a través de la plataforma de Wapsi para hacer las compras solidarias. ¿Diferencia entre las dos formas de hacerlo? Bien, si nos registramos e instalamos la extensión, no será necesario acceder a la página web de Wapsi, sino que si entramos en un comercio que tenga las compras solidarias de Wapsi activadas, nos va a saltar una notificación y cuando realicemos una compra online, automáticamente un tanto por ciento de la compra va a ir destinado a la Asociación Sociocultural ASCM en este caso, ¿vale? Si no hay registro, vamos a tenerlo que hacer manualmente. Tendremos que entrar en Google Chrome, tendremos que buscar Wapsi, escogeremos la tienda, escogeremos ASCM y nos llevará a la tienda en concreto desde la cual queremos hacer la compra. Manera más sencilla, no instalar nada, pero manera más cómoda, si solemos hacer compras a través de internet, es estar registrados y tener la extensión instalada para que nos alerte cada vez que realicemos una compra de que ese tanto por ciento va a ir destinado a la asociación. Y además, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, si estamos registrados, tenemos un contador del dinero que ha sido destinado gracias a nuestras compras a la ASCM. Vale. Cosa importante que tenemos que tener clara, si tenemos instalada la extensión en el ordenador, si hacemos la compra desde el móvil no nos va a saltar la alerta, o sea, esto es en función del dispositivo. Si nos movemos con tablet, con ordenador y con móvil de manera indistinta, no nos va a valer la extensión, la vamos a tener que tener instalada en cada uno de los dispositivos, la extensión para el móvil, la extensión para el ordenador y la extensión para la tableta, ¿vale? Por eso digo que la manera más cómoda es la de no instalar nada, que va a ser la primera que vamos a ver. Bien, ¿qué hacemos para comprar? Importante también que tengáis en cuenta, voy a cerrar pestañas, importante también que tengáis en cuenta que no es un donativo, ¿vale? Vosotros realicéis una compra que llevéis a hacer de cualquier de las tiendas que están adscritas a Wapsi y sin sobrecoste para vosotros, un tanto por ciento va a venir destinado a la asociación, ¿vale? Por eso es interesante que conozcamos Wapsi y que nos manejemos con él, sobre todo la gente que suele hacer compras online, ¿vale? Así que nos vamos a Google y ponemos Wapsi. Entramos en Wapsi y veis que es una página muy sencilla. Vamos a ir primero al cómo funciona. Busca una tienda, elige la tienda, hay más de 240, elige la ONG, en este caso ASCM, y con tu compra un tanto por ciento irá a la ONG sin pagar más por ello. Esto es lo interesante y cada una de las empresas decide qué tanto por ciento destina a cada ONG.
Vale, por ejemplo, pues en FNAC un 4%, en el Corte Inglés un 2%, eso lo deciden las empresas, ¿vale? No va a estar en nuestra mano en la cantidad de dinero que se destine. No estamos registrados, entonces nos vamos a las tiendas y escogemos Decathlon, por ejemplo. Bueno, importante también, como esto es cortito, vamos a ver que tenemos aquí todas las secciones, ¿no?, a las que se dedican las empresas que están adscritas a WAPSI, infantil, informática, ocio, ¿vale? Así las tenemos ordenaditas y agrupadas, porque son más de 240. Entramos en Decathlon y como no estamos registrados, nos pide que seleccionemos la ONG. Entonces escribimos a SCM y ya nos sale. Aparece el logotipo y le tendríamos que dar a compra y aporta. Y ya nos dirige a lo que es la tienda de Decathlon, ¿vale? Aquí haríamos una compra normal. Yo ya tengo una cosa guardada en la cesta, ¿vale? Entonces tendría que confirmar el pedido, meter mi email, todo el tema del registro, ¿vale? Que por protección de datos no lo vamos a hacer y estaría la donación realizada por parte de Decathlon, ¿vale? Muchas gracias por usar WAPSI y colaborar con ASCM. Con tu gesto solidario en Decathlon aportas un porcentaje de tu compra a ASCM. Como veis, lo que os comentaba, aquí tenemos lo que aporta cada una de las tiendas. Decathlon el 3, la Casa del Libro entre el 5 y el 8, ¿vale? Dolce Gusto un 4,5, o sea, eso lo marcan las propias empresas. Y como veis ha sido tan fácil, lo voy a repetir, como sin instalar nada y sin registrarnos ni nada, simplemente a la hora de hacer una compra, acordarnos de hacerlo a través de WAPSI. Buscamos WAPSI, entramos, buscamos la tienda, ASOS, por ejemplo, que también está, la de moda, la de ropa. Pinchamos, ella aporta el 7%, ponemos aquí a SCM en el buscador y le damos a compra y aporta. Ya nos lleva a su propia tienda y aquí realizaríamos el pedido, ¿vale? Y cuando volvemos a WAPSI ya nos dice lo de muchas gracias por colaborar. O sea, no estamos registrados. Los pasos son los siguientes. Buscamos WAPSI en Google, entramos en la página web, vamos al apartado de tiendas solidarias, o bien al buscador si ya tenemos claro dónde vamos a comprar, seleccionamos la tienda, seleccionamos ASCM en el buscador de ONGs y le damos a compra y aporta. Realizamos la compra y ya estaría ese tanto por ciento destinado a nuestra entidad. Súper sencillo. Bien, lo que os comentaba antes, posibilidad de registro y de instalar el facilitador de aportaciones, si somos asiduos de las compras, ¿vale? Vamos a salir y nos vamos a registrar. Lo vamos a hacer desde el principio. Bien, nombre, Elba de la Barrera. Correo electrónico, elvita935. Vale, ponemos una clave. Ponemos una clave. Bien, y ONG beneficiaria. Esto es lo interesante. ASCM. ¿Vale? Siempre van a ir destinadas nuestras compras, ese tanto por ciento, a ASCM. He leído y acepto, pues creamos la nueva cuenta. Perfecto. Guardamos la contraseña y los datos si queremos. Ya tenemos aquí que nuestra ONG beneficiaria es ASCM. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Instalarnos el facilitador. Vale. Nunca te olvidarás de aportar dinero porque nos va a saltar el aviso al entrar en la tienda y verás fácilmente qué tiendas aportan a tu ONG, en este caso si somos ONG, se incrementan las aportaciones, es gratis y no contiene anuncios molestos. Vale, perfecto. Pues entonces nos olvidamos, simplemente vamos a la tienda, directamente, sin pasar por... y haríamos la compra, ¿vale? Seleccionaríamos el producto que queramos comprar, el que sea, y un tanto por ciento iría directamente destinado a SCM, porque ya tenemos el facilitador instalado. Si queréis, vamos a verlo. Yo ya lo tengo instalado porque ya estuve probando, pero vamos a hacer una cosa. Vale, lo voy a desinstalar y lo vamos a volver a instalar. Y así lo vemos. Extensiones de Chrome. Si os parece... Desinstalamos, ¿vale? Quitar. Bien, perfecto. Entonces, ahora nos volvemos, así veis el proceso.
¿vale? De instalación. ¿Veis? Activa el facilitador, es seguro y gratis. Ahora ya no me aparece que está instalado porque lo hemos desinstalado. Pinchamos en activar el facilitador y lo añadimos a Chrome. A añadir extensión. WAPSI se ha añadido a Chrome. Haz clic en este icono para utilizar la extensión. Bien, perfecto. Ya lo tenemos instalado. Habéis visto que es muy sencillo. Y entonces vamos a repetir el proceso. Entramos en cualquiera de las tiendas adscritas a WAPSI, FNAC, así vais conociendo alguna otra que sí que está adscrita a la compra solidaria. Bien, y veis, Elba de la Barrera, tus aportaciones están activadas. Gracias por colaborar con Asociación Sociocultural ASCM. Ya nos avisa. Entonces haríamos la compra, ver mi cesta y el tanto por ciento ya iría destinado a la ASCM. Le daríamos a finalizar. Eso depende de cada una de las tiendas. Diferencias importantes. Aquí lo tenemos todo mucho más controlado, ¿vale? Elba de la Barrera, has aportado 0 euros, acabo de crear la cuenta, por eso no me aparece nada. Tu ONG beneficiaria es Asociación Sociocultural ASCM. Cada vez que entremos en WAPSI nos van a recordar cuántas veces hemos aportado. Esto es cómodo, como decía, para aquellas personas, uno, que tengamos controladas cuáles son las tiendas que pertenecen a WAPSI. Y que solamos realizar compras a través de internet, ¿vale? Si lo hacemos pues muy de Pascuas en Ramos, hablando mal, pues en la primera opción, la de no descargar nada y comprar a través de WAPSI, no nos supone nada, porque es ir a Google, buscar la tienda, marcar la ONG. A mí ahora ya me va a aparecer esta porque ya la tenemos marcada, o sea, SCM porque ya la tengo marcado, compra y aporta, ¿vale? Son esas dos maneras, o bien directamente ya lo tenemos instalado y entonces pues vamos yendo a las tiendas y nos va saltando el aviso de que un tanto por ciento va a ir destinado, o lo hacemos nosotros manualmente a través de Google. Vale, otra cosita que os quería enseñar, vamos a comprobar los niveles de volumen, vale, vamos a ver este pequeño tutorial que hace WAPSI sobre el facilitador suyo de aportaciones. El facilitador de aportaciones de WAPSI es una extensión para tu navegador que ayuda a que recaudes fondos para tu ONG con tus compras online. Se descarga en la web de WAPSI al final de la página, donde dice facilitador de aportaciones. El audio es malísimo. Yo al principio pensé que era yo, que tenía el sonido muy bajo, pero no, es que el audio del vídeo está bastante bajito, ¿vale? Entonces, en el pie de la página tenemos la instalación del facilitador de aportaciones, que ya lo hemos visto nosotros antes. Pincharíamos y después de registrarnos ya podríamos instalar la extensión de Chrome, como habéis visto que he hecho yo en nada, en 5 minutitos. Lo añades a tu navegador con solo un par de clics. Está disponible para Chrome y Firefox. Importante, solo está disponible para Firefox y para Chrome, ¿vale? O sea que los que os manejéis con otro tipo de buscador vais a tener que hacer el modo sin registro, el de comprar a través de WAPSI. Entrar en Google, bueno, en este caso en Google no, en el buscador que utilicéis vosotros, por ejemplo Yahoo o Bing, poner ahí WAPSI y a partir de ahí ya poder acceder a la ONG y a la tienda en la que queráis realizar la compra. Una vez lo tienes en tu navegador, no es necesario que pases por WAPSI para comprar. Aquí nos está diciendo eso, que teniendo el facilitador instalado nos ahorramos el paso de tener que entrar en WAPSI. Podemos ir directamente a las tiendas que ya sabemos que están adscritas, ¿vale? Para realizar la compra. Tienda en la que quieres realizar tu compra. Y si es una de nuestras tiendas solidarias, el facilitador te lo notificará y se realizará la aportación solidaria a tu ONG directamente, así de sencillo. Bueno, el vídeo es bastante claro, lo que pasa que, como decíamos, pues el audio está bastante bajito, pero es simplemente lo que ya hemos hecho nosotros. Así que, nada, sin más, vamos a darle paso ya a la ronda de preguntas. Pues nada, en este caso creemos que la explicación queda bastante clara, pero como siempre os dejamos la posibilidad de que nos hagáis preguntas a través del chat. Vamos a dejar así unos segunditos, nos saludáis, decís que ya estáis viendo el vídeo, genial, os agradecemos muchísimo que estéis ahí. Os recordamos que el vídeo
va a estar colgado siempre, o sea que en el caso de que queráis refrescar y queráis hacer una compra a través de Wapsi y no os acordéis muy bien de los pasos a seguir, vais a tenerlo siempre en el canal de voluntariado de ASCM de YouTube y dentro de la lista de reproducción además que hemos creado con todos los tutoriales que vamos haciendo. Veo que no tenéis preguntas, creo que ha quedado bastante claro esas dos opciones de comprar solidariamente sin sobrecoste para nosotros, sin registro, accediendo siempre a Wapsi o con registro, que nos ahorramos el paso de entrar en Wapsi y siempre vuestras compras online en más de 240 tiendas van a aportar un porcentaje sin sobrecoste para vosotros para que podamos seguir trabajando por la inclusión. Leemos una pregunta. Cuando se hace una compra y os olvidáis de poner que es para la SCM, ¿se puede hacer después? Es una buena pregunta. La verdad es que en el caso de que tengáis el registro, el paso de estar registrados y tener el facilitador instalado, la máquina, el ordenador, por así decirlo, o el teléfono móvil donde la tengáis instalado va a pensar por vosotros. Pero en el caso de que no sea así y no la tengáis instalado, no sé, si alguien encuentra una fórmula mejor, nosotros también estamos abiertos a sugerencias para poder hacerlo, pero bueno, mi recomendación es, entramos en Google, Wapsi, vale, buscamos la tienda, ¿no? A ver, es que no me quiero repetir, vamos a ver, tiendas solidarias, vamos a coger otra cualquiera, la Casa del Libro, por ejemplo, que no hemos entrado, vale, bueno, en este caso yo no me puedo olvidar porque ya me lo va a recordar, voy a salir, vale, porque si estoy registrado ya me recuerda siempre que ASCM es la entidad a la que quiero aportar, vale, imaginaos que no ponemos nada, vale. Ya no nos deja seguir, por favor, escoge una ONG, o sea que no nos vamos a olvidar. Si lo hacemos sin registro a través de Wapsi ya no nos vamos a olvidar. Y en el otro caso ya lo va a hacer automáticamente el ordenador. Con lo cual entiendo que ese caso no se puede dar porque no os va a dejar acceder a la Casa del Libro si no habéis marcado una ONG, en este caso ASCM, en primera instancia. Con lo cual ese caso de intentar reclamarlo con la factura yo creo que no se da, sí que está bastante bien pensada la página web porque ya no te deja, sin registro, como siempre accedemos y partimos de Wapsi, ya no te va a dejar ir a la Casa del Libro. Lo que sí que puede pasar, y yo creo que no cabe reclamación, es que no tengamos instalado el facilitador y nos pensemos que es automático el proceso y nos vayamos a la Casa del Libro sin pasar por Wapsi. Entonces, claro, la Casa del Libro no sabe que ese tanto por ciento va destinado. Sí, si entras en la página directamente, claro, a ver, si no tienes el facilitador instalado, o sea, si optas por hacerlo sin registro, no puedes acceder a la Casa del Libro directamente. Siempre tienes que entrar en Wapsi primero. O sea, siempre lo vas a tener que hacer para saber y garantizar que el porcentaje va a ir a SCM, siempre tienes que hacerlo a través de aquí. Y entonces ya no te deja. Te dice que selecciones, por favor, escoge una ONG. Entonces ya no se daría el caso. Y si tenemos el facilitador no va a pasar, porque nos sale la alerta de que es una entidad adscrita, un comercio adscrito a Wapsi y nosotros tenemos a SCM como beneficiaria, con lo cual la máquina lo detecta automáticamente. Yo por eso sí que recomiendo hacerlo a través de la plataforma de Wapsi, independientemente de que tengamos el facilitador o no, porque así nos aseguramos que no hay esa pérdida, ¿no? Por así decirlo. Y de todas maneras, si estamos registrados, nos aparece el contador, entra, vamos a entrar. Vale. Vale, has aportado, aquí os aparece el contabilizador, vale, por si acaso no os quedáis tranquilos. Esta cuenta la acabo de crear para el tutorial, por eso aparece a 0, pero aquí si hacemos una compra se va a sumar lo que hemos aportado, con lo cual yo creo que es bastante seguro y no tiene pérdida. Muchas gracias Mariluz, que dice que está muy interesante. Bueno, yo creo que ahora sí que ha quedado todo bastante clarito. Nada, emplazaros a que el viernes vamos a tener el último tutorial antes de las vacaciones de verano. Sí, dice cualquier incidencia que contacte con la entidad. Claro, sí,
nosotros estamos a disposición, cualquier duda que se os pueda generar o cualquier problema, tenéis el correo electrónico de asociación y también el de WAPSI para poneros en contacto. En ese sentido sí que están bastante blindados, ya digo que no suele haber problema ni pérdidas ni fondos perdidos, porque si lo haces a través de WAPSI ya no te deja seguir con el proceso. Pero sí, en todo caso, o sea, nosotros a través de ascm.ferrol @ascmferrol.com estamos a disposición y también se puede contactar con WAPSI. Y sí, por supuesto, también se pueden ver las aportaciones de cada entidad en el apartado de ONGs, que nos hemos centrado más en el de tiendas. Aquí tenemos el apartado ONGs, ya que estamos, vamos a mirarlo, vamos a buscar a SCM, vale, o sea, la inversa, veis, aportado 49 euros. Compra y aporta, tiene 49 euros en aportaciones, esto también nos sirve de orientación, ¿vale? O sea, tendríamos las dos maneras. Bueno, simplemente lo que os comentaba, emplazaros a que nos volvamos a ver el viernes a la misma hora, a las 6, porque os vamos a explicar algo que para este verano, sobre todo con todo el tema del COVID, os va a venir muy bien, que es cómo utilizar códigos QR. Muchas terrazas de bares, establecimientos y demás. ASCM lleva 49, sí, 49, no sé si dije otra cosa, 49 euros en aportaciones, sí. Lo dicho, que vamos a trabajar con los códigos QR, que vais a ver en muchos establecimientos, pues lo podéis ver incluso en centros de salud, en terrazas de bares y demás, y con la cámara del teléfono móvil o simplemente entrando en una dirección que os vamos a facilitar, pues vamos a poder acceder a más información sobre la carta de un restaurante, protocolos de seguridad, etcétera. Así que, bueno, pues eso, os emplazamos como siempre a que nos acompañéis en estos tutoriales que os intentan dar unas pistas, ¿no? Y facilitaros un poco el manejo con las nuevas tecnologías. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un besiño muy grande.